un tema que es muy sensible en los meses de diciembre, que tiene que ver con diagnóstico, qué es lo que pasó durante el año. Ver los gastos, ver las deudas, ver cómo estamos en términos de salud, de endeudamiento Traten siempre de tener solamente un medio de pago, es más fácil el registro. y ver durante la semana en qué te estás gastando la plata para ver si es que en alguna de estos tipos de cuentas puedes hacer un ajuste. Al menos enfréntese a esa realidad para que usted pueda detectar dónde están los puntos peligrosos que hay que resolver. Un mal indicador es que esto te dé negativo, que tu deuda cobertura comienza a ser menos que cero y que tus ahorros respecto a los ingresos también sean negativos y que por supuesto que tus ingresos respecto a las horas que estás trabajando comiencen a disminuir. Ingresos respecto a las horas que estás trabajando comienzan a disminuir. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast de inversiones, de finanzas, llamado Inversapiens, donde todos somos inversionistas. Acá estoy junto con Aliro. Vamos a estar comentando sobre un tema que es muy sensible en los meses de diciembre, que tiene que ver con diagnóstico, qué es lo que pasó durante el año y herramientas prácticas para enfrentar un 2025 con más orden y con un poquito más de inteligencia, con métricas. Así que vamos a estar hablando sobre diagnóstico / planificación financiera, diagnóstico 2024, planificación 2025. La herramienta se puede ocupar para atrás, o sea, podrías ocuparla para poder registrar cómo estuvo tu 2024 y se podría también trabajar para adelante para ver cómo quieres que esté tu 2025. Así que nada, pues ¿cómo estás, Aliro? ¿Cómo llegas a este Bien, episodio? bien, súper bien. Este capítulo es especial y a mí, o sea, estoy contento de que podamos hacer un capítulo de planificación para el 2025 porque todo lo que vamos a ver hoy día es un proceso que yo realizo hace muchos años y que me ha servido un montón para estar claro, para estar tranquilo respecto a cómo vienen los próximos meses, no solamente enero, sino también febrero, marzo que es un mes complejo, y también los meses venideros de todo el año. La planificación financiera la considero clave, no solamente desde lo emocional, sino que también desde lo técnico, ver estas métricas, profe, de cómo estamos en términos de endeudamiento, cómo estamos en términos de ahorro, cómo estamos en términos de inversión. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, una forma de visualizar cómo estamos en todas estas facetas de nuestra vida y por supuesto que todo esto nos ayude a estar más tranquilos. Así que, bien, Ya, pues, vamos vámonos. entonces. Miremos la herramienta. Eso, genial. Bueno, Lo para que- los que nos están escuchando, vamos a estar mostrando un archivo Excel, una plantilla Excel que Aliro preparó para organizar la discusión. Así que vamos a estar explicándosela, no es necesario que la estén mirando, sino que vamos a estar explicándoles cómo funciona y los que nos están viendo en YouTube ya la están viendo. Y después vamos a través del correo electrónico, la vamos a compartir. Así que tiene que suscribirse a nuestra lista en www.inversapiens.com. Ahí se suscribe, descarga el regalo que tenemos, el kit de regalo, se suscribe a nuestros correos y nosotros vamos a mandar este correo el jueves de la semana en donde se escuche el podcast. Ahí va a ir este regalo para toda la audiencia. Exacto. Ya, profe, ahí está en pantalla, para los que nos están escuchando, voy a ser lo más descriptivo posible. Tenemos una planilla de Google Drive, en la cual van a estar proyectados todos los meses del año junto con todos los ingresos que nosotros vamos a percibir o que al menos pensamos percibir durante el periodo del año. Está proyectado, por supuesto, para los que sí están viendo la planilla con varias fuentes de ingresos. De hecho, le añadí 6 fuentes de ingresos. Este es un tipo bien, Acaudalado, bien acaudalado. acaudalado, un tipo robusto que bueno, tiene su fuente de ingreso tradicional, puede ser su empleo, tiene un emprendimiento y tiene una segunda fuente de ingreso adicional de su trabajo.
y estamos proyectando que esta persona piensa que va a tener ingresos por 1.200.000 por su fuente tradicional, por su emprendimiento 500.000 adicional y su segunda fuente de ingreso adicional de su trabajo, 700.000 pesos, lo que le da ingresos mensuales por 2.400.000. Y Sí, esta... al hilo, ¿Mm? déjame meter la cuchara acá. Es muy útil que usted registre sus ingresos por dos razones, o tres razones. La primera, es útil, sobre todo, desagregar el ingreso, si es que usted tiene varias fuentes de ingreso, desagregarlas para poder ver cómo anda su capacidad de generar ingresos en distintas facetas, ¿cierto? Hay gente que recibe su salario, hay gente que además tiene un negocio propio, hay gente que además puede emitir boletas, pueden haber varias fuentes de ingreso y es bueno que usted reporte cada una de las fuentes de ingreso para que su cabeza y para que usted sea consciente de que está teniendo ingresos que ojalá estuviesen diversificados. O sea, si es que usted solamente está teniendo una sola fuente de ingreso, un buen objetivo 2025 podría ser comenzar a buscar una línea de ingreso adicional, ¿ya? No estoy diciendo cambiar el ingreso que usted tiene, sino que darle la vuelta a la cosa, darle la vuelta a la imaginación, a la creatividad, para construir fuentes de ingreso que sean adicionales. Eso le va a dar más tranquilidad financiera, más satisfacción, pero también le va a dar más diversificación a su portafolio de ingresos, haciendo más robusto, haciendo más estable su día a día, porque cualquier daño que puede tener alguna línea de ingreso o riesgo va a ser suplido por la otra, ¿ya? Entonces, ese es uno. Y lo segundo, en el largo plazo, al principio hay líneas de ingreso que son muy chiquititas, pero que pueden ir creciendo y pueden incluso ayudarlo a adaptarse mejor a las cosas que puedan pasar en el largo plazo. Así que buscar varias líneas de ingreso es un buen objetivo. Si usted todavía no lo hace, no lo tiene, entonces puede ser un buen objetivo 2025 para diversificar el ingreso. Eh, Sí. dale. Oye, profe, y esto es debatible también, pero puede ser que tú tengas una fuente de ingresos que tú consideres confiable, ejemplo, tu trabajo, acá está la fuente predominante de tu trabajo, y tienes tu emprendimiento, con lo cual estás generando 500.000 pesos al mes, pero podría ser que fuese al revés. Imagínate que estás con tu fuente tradicional que te entrega 500.000 y tu fuente variable un mes te da 1.200.000, después el segundo mes tú proyectas que te dé 300.000, después 1.400.000, que sea volátil a través del tiempo, lo cual igual da para analizar. Entonces es súper valioso que podamos desagregar nuestra fuente de ingresos y ver cuál es la que es menos riesgosa y la que es más riesgosa, para tratar en lo posible de en el mediano y largo plazo tener una estabilidad en función de los ingresos, porque imagino que emocionalmente, si es que tú estás proyectando una fuente de ingresos que es sumamente volátil o que es susceptible en el mediano plazo a que ocurra un evento que te pueda cambiar esa fuente de ingresos, te puede impactar fuerte en tu proyección anual. Entonces es importante estas fuentes que tú consideras que son más estables, mantenerlas estables a lo largo del tiempo, y estas que son más variables, ir analizándolas, ir estabilizándolas. Yo sé que si estás emprendiendo es complejo proyectar quizás de 3 4 meses y mantener estable una proyección de 500.000. Onda, voy a mantener estos 500.000, pero sí ir viendo tu historial respecto a los meses previos y saber o ir ajustando mientras va pasando el tiempo esta medida, cosa que a fin de año llegues lo más cercano a lo que estás proyectando. Ok. Ya. ¿Qué otras cosas, qué otras cosas tiene esta planilla que es importante aparte de los ingresos? Son los flujos esperados respecto a los gastos. ¿Cómo se desagregan los gastos dentro de esta Espérate, planilla? antes de entrar a los gastos, algo más sobre los ingresos. Acá en la planilla estamos mostrando una planilla que se llama Ingresos 2025. Así está la tabla de ingresos que estamos viendo. Pero esto usted también podría hacer un backward looking, ¿cierto? Un ingreso 2024
y podría ir a la cuenta corriente que usted utiliza, descargar el Excel de todos los meses, o podría ir a su liquidación de sueldo, o ir a su emisión de boleta, o a ese lugar donde usted tiene reportados los ingresos, y podría hacer un estudio del 2024 de cómo estuvieron sus ingresos. ¿Ya? Eso también es muy valioso, primero porque le va a servir para proyectar el 2025, y segundo, le va a servir para poder, lo que decía Liro, sacar reflexiones sobre cómo han venido creciendo los ingresos, cuál es el ingreso principal, qué ingreso ha venido creciendo más rápido, si hay un ingreso que ha venido cayendo, qué ingreso es volátil. Con todo ese análisis le va a generar varias ideas de proyectos que usted puede instalar el 2025. Entonces, usted puede ocupar esta planilla, sería un excelente eh, ejercicio, hacerlo con el 2024 para que usted vea realmente cuánto dinero entró a su cuenta corriente y de qué fuentes entraron esos dineros. Sí, sí, por supuesto. Y no solamente con los ingresos, o sea, ver los gastos, ver las deudas, ver cómo estamos en términos de salud, de endeudamiento, igual es súper relevante. Si es que durante el 2024 aumentó demasiado nuestro endeudamiento, entonces es un factor a tener en consideración, un factor crítico. No queremos que nuestras deudas aumenten significativamente respecto a nuestros ingresos. Idealmente mantenerla lo más plano posible o irlas disminuyendo. Y eso es lo segundo que vamos a analizar dentro de esta planilla. Tenemos un sector de flujos esperados donde vamos a tener un endeudamiento de largo plazo. Estamos pensando que este individuo está pagando un dividendo cercano en este momento a los 600.000 pesos. Ahora, la planilla es lo suficientemente inteligente, está fijado en UF, está pagando 15.7 UFs y está multiplicado por la UF en tiempo real. Entonces, durante enero hasta diciembre del mes se va a ir actualizando el saldo de el dividendo en UF y vamos a tener presente que todos los meses vamos a tener un desembolso por en torno a 600.000 pesos de dividendo, que es una deuda que está, que es de largo plazo y que todos los meses vamos a tener que cubrir sí o sí. Claro, aquí podríamos ponerle al hilo en vez de dividendo, yo le pondría hipotecario. ¿Claro? Que dividendo es como más, se puede subentender, ¿cierto?, lo que recibo por una inversión. El hipotecario es como el crédito hipotecario, ¿cierto? Es el crédito que pagan muchas personas a costa de financiar su vivienda y entonces se conoce como una deuda de largo plazo porque está pactada a mucho tiempo, generalmente está pactada a mucho tiempo. Entonces Claro. ahí vamos a dejar el hipotecario, las cuotas que vamos a pagar de este hipotecario. Sí. Y no solamente eso, sino que probablemente tú no solamente tengas un crédito hipotecario de largo plazo, sino que también tengas créditos de corto plazo. Y esta planilla lo que hace también es tener un registro de cuánto tú estás pagando mensualmente en créditos que pueden ser, por ejemplo, a un máximo de 4 o 5 años. Estos créditos los vamos a ir registrando. Le puse acá un monto de 500.000 pesos, pero tú tienes que ir visualizando tus tarjetas de crédito, ve tu CMR, ve tu tarjeta líder, ve tu tarjeta BCI, ve a ver cuánto es el monto total que tú estás pagando mensualmente en tus tarjetas de crédito y añádelo acá. Idealmente que proyectes si es que hay alguna cuenta que se va a vencer, por ejemplo, en abril, acá tú lo disminuyes y si es que por alguna razón, algún mes del año, tienes que incurrir en un aumento en tu endeudamiento de corto plazo, también lo vas añadiendo acá, de forma que puedas ir poniendo estas eventualidades dentro de tu planilla de planificación anual. Claro, cuando está hablando de crédito al hilo, está hablando de la cuota que vas a tener que pagar en el mes producto del crédito, es decir, generalmente se compone por un porcentaje de dinero que estás devolviendo y otro porcentaje de dinero que genera interés. Entonces, piensa, por ejemplo, en la tarjeta de crédito, si es que lo usaste para comprar algo, digamos, de mayor tamaño, piensa en algún crédito de consumo, en algún crédito automotriz, piensa en estas cuotas que tú estás pagando
en donde estás devolviendo el dinero, pero al mismo tiempo estás pagando intereses por eso. Sí, por supuesto. Y una tercera línea de gastos que tenemos mensualmente son gastos que nosotros tenemos que proyectar, tenemos que considerar, pero que no son pertenecientes al gasto de largo ni de corto plazo respecto al endeudamiento, a estos créditos que acabamos de hablar, sino que si vas a, por ejemplo, vas a tu trabajo y consumes benzina, puedes incorporar un presupuesto para benzina, puedes incorporar también un presupuesto si es que tú almuerzas fuera de tu hogar para comidas, puedes considerar un presupuesto para entretenimiento. Todos esos gastos que son adicionales a los créditos tradicionales, puedes poner un gasto de presupuesto mensual, que idealmente no lo sobrepases. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que esta persona tiene un gasto por un crédito hipotecario de 600.000, créditos adicionales por 500.000 y además está proyectando gastarse 800.000 pesos al mes en estas otras cosas que no son esos créditos tradicionales. Entonces, Claro, aquí. Ujú. ¿ah? No, sigue nomás, sigue, perdón. No, que ahí está también la parte de la estrategia que tienes, la parte de ordenarte, de ver y decir, chuta, me estoy gastando solamente en créditos 1.103.000, que es el monto de la suma de esos dos créditos, y tengo 800.000 adicionales para ABC motivo. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Debería reducirlo? ¿O podría o tengo un margen para ampliarlo? Idealmente que esto lo vayas ajustando a través del tiempo y por supuesto que, bueno, esto está vinculado a otra hoja donde tú puedes ir viendo mensualmente en qué te gastaste la plata durante el mes. Entonces, esta planilla me parece que es más valiosa, profe, que es, Ajá. yo tengo un gasto mensual, ojo con esto, ojo con esto. Yo tengo un gasto mensual, pero ese gasto mensual lo voy a desagregar también en una planilla de gasto mensual que es la siguiente, donde está el presupuesto de los 800.000 que están acá, está los 800.000, y además voy a poner el tipo de gasto y el monto que gasté. Esto, por supuesto, no tienes para qué hacerlo día a día, sino que puedes sentarte una vez a la semana, por ejemplo el domingo, ver el saldo de tu cuenta corriente y ver todos los gastos que tuviste durante la semana y poner gasto uno, gasto 2, gasto 3 y lo puedes desagregar por tipo de gasto. Gasto en comida, gasto en entretenimiento, gasto en lo que sea y ver durante la semana en qué te estás gastando la plata para ver si es que en alguna de estos tipos de cuentas puedes hacer un ajuste y ir no solamente en enero, sino que en febrero, marzo, abril, controlando ese gasto en el punto que tú consideras que te estás sobrepasando. Sí, acá un tip importante, sobre todo para los que conviven con más personas, traten siempre de tener solamente un medio de pago. ¿Por qué es importante tener solo un medio de pago? Porque es más fácil el registro. Entonces es bien útil, si es que usted no lo quiere hacer semana a semana, podría hacer una vez al mes, usted podría bajar el Excel de gastos de su tarjeta de débito y con eso, de su cuenta corriente, ¿cierto? Y con eso va a poder registrar las transferencias que hizo, los pagos automáticos, el uso de la tarjeta de débito, el pago a las tarjetas, etc. O sea, todos los egresos que tuvo de su cuenta corriente. Entonces es ideal si es que usted está si es que usted está viviendo solo, ¿cierto? Entonces usted ocupe solo una cuenta corriente, con una tarjeta de débito. Si es que está viviendo con más personas y las personas todas generan ingresos, una buena estrategia es que tengan una cuenta corriente compartida y entonces todos los meses cada uno transfiere el monto que hayan acordado a esa cuenta corriente compartida y entonces van a tener una unidad de egreso que es más fácil de rastrear. Cuando todas las personas en una casa, ¿cierto? Tienen medios de pago distintos, cuando una persona tiene distintos medios de pago, se desordena el proceso y es mucho más difícil registrarlo y eso tiende a llevarnos a no hacerlo. Entonces, una buena manera es simplificar el proceso y tener todo en una cuenta corriente que sea compartida. Sí, profe, está bueno eso.
Y lo que yo recomendaría, sé que inicialmente puede volverse tedioso estar añadiendo todos los gastos semanalmente, pero recomiendo hacerlo semanalmente. ¿Por qué? Inicialmente, cuando yo comencé a hacer esto, lo hacía mensualmente y me daba cuenta que durante el mes pecaba de sobreconfianza. Onda, pensaba que había gastado muy poco y después llegaba a fin de mes y me daba cuenta que el presupuesto era, no sé, el que está acá, 800.000 pesos, y me había gastado 1.200.000. Y era porque, no, yo decía, dale, me gasté muy poquito, ¿no? Esa semana gasté muy poco, ¿no? He ido súper poco, he gastado muy poquita benzina. Y después llegaba a fin de mes y me sorprendía con que había gastado tal cantidad. Después dije, voy a ser más estricto y voy a hacerlo semanalmente. Y me fui dando cuenta que semanalmente, añadiéndolo el domingo, de repente podía observar que estaba gastando mucha plata en algo o que me había descontrolado con algún gasto, entonces ajustaba la semana siguiente. Ajustada de tal forma que acá hay un presupuesto de 800.000. Si esos 800.000 los dividimos en las 4 semanas, tenemos 200.000 de gasto semanal. Podemos decir, ya, esta semana me tengo que ajustar de alguna forma a solamente gastar 200 lucas en el ABC de cuestiones que tengo que ir pagando. Entonces, eso no pasa mensualmente. De repente llegáis a fin de mes y te pasaste, pero 5 desviaciones estándar del monto que teníais que gastar. Exacto. Por eso también, bueno, ideal yo creo que hacerlo semanal, pero también reconociendo a la gente que le cuesta más, al menos hágalo mensual. Otro tips es que usted puede cargar el Excel que descarga del banco, lo carga en ChatGPT y le puede pedir que lo organice y le analice toda la conducta, que se los categorice en egreso e ingreso y que desglose los principales egresos. Y ahí ChatGPT le va a hacer todo un análisis del mes y ese análisis usted lo puede ir a pegar a esta planilla que estamos mostrando para que vaya registrando, para que vaya siendo consciente cuáles son las fuentes generadoras de egreso, porque eso va a hacer que naturalmente la cabeza, perdón, pueda reflexionar y pueda hacerse cargo de esta situación. Sí, por supuesto. Y acá entonces tendrías que tú ir añadiendo un gasto 4, le das a 30.000, por ejemplo, y te va ajustando el total del monto que tú has gastado y el saldo que te queda restante para gastar durante el mes. Yo jugué en esto que es importante porque este monto que tú has gastado, el 1 de enero de cada mes tienes que poner dentro de esta planilla el saldo de la cuenta que tú estás utilizando para gastar. Esta es una cuenta que partió el 1 de enero de este año con 10 millones y a la cual le vamos a ir restando el gasto de lo que has consumido. Has consumido 87.000, entonces automáticamente te quedan 9.913.000. Y ahí tú le añades un nuevo gasto, por ejemplo, gastaste 15.000 adicional, se te aumenta el monto total de gasto del mes, el presupuesto se mantiene igual y el saldo se te reduce. Y por supuesto, este monto también se te va a ir reduciendo en función de lo que tienes en la cuenta corriente. Y siempre este monto te va a ir reflejando lo que realmente tienes en la cuenta. Ok. Ya, otras cositas. Tenemos el total de gastos en todas estas distintas formas en las cuales lo desplegamos y tenemos el total de ingresos que recuerden que lo acabamos de proyectar al inicio del capítulo en la parte superior. Hay otra forma de analizar esto, que lo podemos analizar con esto o sin esto, que es añadir también una columna de las inversiones que nosotros tenemos en productos financieros. Productos financieros como depósitos a plazo, productos financieros como acciones, ETFs, criptomonedas, lo que sea que tú estás invirtiendo en este momento, lo podemos añadir dentro de esta planilla solamente para considerar cómo comenzamos el año y cómo lo vamos a terminar, añadiendo también las fluctuaciones de esto que es la renta variable. Entonces, lo que está en este sector de inversiones es el producto de la hojita de portafolio que está
en la parte baja, donde estamos considerando que esta persona tiene Bitcoin, tiene inversión en el S&P, en la bolsa americana, tiene oro y tiene un ETF de renta fija. Y aquí están los distintos montos en cantidad, es decir, cuánto tienes de Bitcoin, cuánto tienes de el S&P, cuántas ETFs tienes de estos tres instrumentos de inversión. Y lo que sale en monto es la multiplicación del precio por la cantidad que te da el saldo en dólares. Finalmente, registras con cuánto partiste en enero, partiste con 50.000, actualmente tienes 54.791. El precio del dólar, que se actualiza, todo esto está automatizado para que los precios se actualicen instantáneamente, está en 971, lo que te da una variación respecto al año de un 9.58%. Eso es lo que has ganado en tus inversiones y ese monto de los 54.791 es lo que se va a traspasar hacia acá multiplicado por el precio del dólar actual, lo que te da un monto de 53 millones. ¿Ya? Entonces, puedes también añadir cómo te está yendo en términos de inversión. Sí. Y, Yo aquí también me parece que, o sea, está perfecto que hagan una planilla Excel en donde vaya automatizándose, ¿cierto?, lo que invierten y se vaya actualizando con los precios, etcétera. Yo creo que mientras más te vayas metiendo en el detalle, mejor en el mundo de las inversiones. Sin embargo, si es que no fuera el caso y quisieras hacer algo más rápido, puedes hacer exactamente lo mismo que haces con tu cuenta corriente, toda la semana o una vez al mes, puedes ir a mirar tus distintas inversiones. Por ejemplo, vas a ver tu cuenta de Binance y anotas el saldo. Te puedes poner un recordatorio en tu calendario para que los días 30 de cada mes tú hagas esta visita, ¿cierto? Por tus distintas inversiones, tu APB, tu AFP, tus si tienes fondos, si tienes fondos mutuos o fondos de inversión, si tienes acciones, ETF, si tienes criptomonedas. Y dependiendo de lo que tengas, desarrollas una columna para cada una de tus cuentas, ¿no? Y vas viendo, entonces vas registrando una vez al mes el saldo en ese minuto. Y eso te va a ir permitiendo monitorear cómo van evolucionando, ¿cierto? Tu patrimonio en las distintas categorías. sí, sí, por supuesto. Oye, profe, y acá, bueno, los separamos tanto en liquidez de cortísimo plazo. Esto viene, yo lo tengo así porque viene desde el mundo más corporativo, cuando nosotros vemos los estados de resultados, las FECUS acá en Chile, analizamos como los activos corrientes y sale la caja que tienen las empresas en el corto plazo y también salen los activos de largo plazo. Entonces acá estaría la liquidez que tú tienes en caja, el dinero que tienes en la cuenta corriente y cuánto tú proyectas terminar en enero con dinero dentro de tu cuenta, que no es nada más que el saldo que tú tienes en este momento, más en realidad, más la diferencia entre todo lo que ingresa y todo lo que gastas, que es lo que está acá en el forecast. Entonces, el forecast te dice lo que tienes en este momento, más todo lo que va a ingresar en tu cuenta, menos el total de gastos. Eso te va a dar la liquidez con la cual vas a terminar a fin de mes. Ujú. Deberías tú proyectar y estar muy cerca el fin de mes de este monto de los 10.394.000 en tu cuenta. Y no Exacto. solamente eso, sino que vas a proyectar mes a mes, dado que ya tienes lo que está en tus ingresos proyectados y también tienes todos los costos proyectados, ya puedes tener una proyección mes a mes de con cuánto vas a ir finalizando dentro de tu cuenta. Entonces, lo que va a pasar en febrero es que vas a tener el monto con el cual terminaste durante el mes de enero, más el total de los ingresos, cuánto te ingresó, menos los gastos. Entonces, eso te va a dar el saldo que terminaste el mes pasado, más el diferencial, y terminaste con un beneficio en ese mes. Es decir, ingresó en tu cuenta más de lo que gastaste, que es positivo.
¿Cuánto ingresó más respecto a lo que gastaste? Eso es algo que tenemos que ir analizando. Idealmente sea un porcentaje significativo, que mes a mes vayas ahorrando un porcentaje que sea considerable de tus ingresos. El segundo mes, marzo, nuevamente tuviste, observen acá, tuviste un total de gastos de 2.300.000, pero ingresaste 2.400.000. Tuviste un beneficio de 97.000 pesos. Durante abril, tú estás proyectando gastos por 1.900.000, pero vas a tener ingresos proyectados por 2.400.000. Entonces, esto va aumentando mientras va pasando el tiempo y partiste con 10 millones. Y primero de enero partiste con 10 millones y terminaste con 14.761.000. Y eso es importante porque te da tranquilidad. Tienes la tranquilidad de que no estás gastándote la caja, no estás perdiendo poder adquisitivo a través del tiempo, sino que estás aumentando tu capacidad de ahorro, tu capacidad de ir añadiendo, por ejemplo, tus posiciones en inversiones, tus posiciones en cualquier otra eventualidad que te vaya ocurriendo a través del año. Y eso es lo que más me gusta de esto, profe, que me dio esa tranquilidad, porque en un momento, hace un par de años, tenía esta quizás no control de cómo estoy gastándome la plata, cómo la estoy invirtiendo, cómo la estoy ahorrando. Entonces, todos los meses veía la plata que estaba en la cuenta, pero no tenía ningún registro, no tenía ninguna métrica que me asegurara que iba mejorando. Y esto me gusta, saber que voy a partir con cierta cantidad y si es que todo sale como lo estoy proyectando, voy a terminar acá. Un punto de inicio, un punto final. Sí. Eso tiene hartas cosas que son positivas. De hecho, esta misma planilla que estamos mostrando, usted la puede utilizar y yo lo invito a que lo haga para mirar su 2024. ¿Ya? O sea, vaya a los registros de los bancos tienen el registro y empieza a descargar todos los créditos, lo que pagó en las tarjetas de crédito, si pidió o no pidió crédito, los hipotecarios, todo lo que tiene, vaya descargándolo y vaya ordenándolo en carpetas por mes. Y después vaya haciendo una especie como de auditoría, ¿no? Con grandes cifras, pero es importante que llegue a lo menos a cifras de ingresos, ingresos que tuvo en enero, egresos que tuvo en enero, ¿cierto? Esos egresos pueden estar categorizados por hipotecario, crédito y gasto, etcétera. Eh, el saldo que tenía en sus inversiones en enero, eso es fácil también, va a mirar, ¿cierto? En las distintas partes donde tiene su dinero, usted puede saber lo que pasaba en enero, y entonces va haciendo este reporte, va llenando esta planilla, y después va a ir identificando algunos meses que fueron más problemáticos que otros, y está bueno también reflexionar respecto de qué pasó en esos meses. Tuvo un imprevisto, ese imprevisto, cuál es la probabilidad que se vuelva a repetir, qué estoy haciendo para prepararme, estoy contento con la velocidad de crecimiento del patrimonio, estoy consciente con el ahorro que estoy haciendo todos los meses, estoy conforme, perdón, sí o no, etcétera, etcétera. Y en virtud de eso, van a ir apareciendo ideas para el 2025 y usted va a tener la base de planificación para el 2025. Entonces va a tener una base que va a ser, mira, yo a lo menos en ingreso quiero repetir el 2024 más un 5%. Esa es mi meta. Y la segunda meta es que mis gastos se repitan y se recorten en un 3%. Entonces, de esa manera usted va mejorando respecto a un año base. Entonces, súper importante esta planilla. Sería no fundamental ni obligatorio, pero creo que es muy interesante hacerlo para el 2024 como base para pensar el 2025. Sí, Vamos ahora a y las métricas, Aliro. sí, solamente para terminar eso, acá está considerado meses que son tradicionalmente costosos, por ejemplo, marzo, que vienen el ingreso al colegio de los niños. No me pasa todavía, profe, pero lo consideré acá solamente porque creo que es importante. Pero también está el pago de circulación y marzo tiende a ser un mes pesado, considerar. Generalmente no consideramos esos meses que son feos. Y diciembre también es un mes pesado porque vienen, bueno, si es que tú celebras, tú que estás escuchando celebras Navidad, a mí me encanta la Navidad.
y yo le regalo a toda mi familia, le compro a todos. Entonces, yo en diciembre me gasto harta plata. Yo sufro de el consumismo de Papá Noel. Entonces, considero siempre dentro de mis proyecciones diciembre un monto de gasto superior a lo que gasto tradicionalmente cada mes. Ya, vamos entonces con las métricas. Y las métricas es algo relevante porque te permite tener a ciencia cierta cómo está tu salud respecto a distintos puntos de los que están acá. En ingresos, puedes saberlo. Bueno, acá, profe, ¿cómo entenderíamos el ingreso por hora? ¿Qué Ya, significa esta métrica? una vez que hacemos este análisis de cuánto ganamos en cada uno de los meses y las distintas fuentes, una muy buena idea es ahora tratar de recordar, digamos a grandes rasgos, cuánto tiempo gasto para generar ese ingreso. Y aquí trate de pensar en cifras grandes, no es necesario el detalle, y trate de pensar de, no sé, pues si es de su trabajo, imaginémonos que su trabajo es de lunes a viernes y que usted sale de la casa a las 7 de la mañana o a las 7:30 de la mañana y llega a las 7 de la tarde y no hace nada, supongamos, no hace nada del trabajo en su casa. Entonces, cuente desde las 7:30 hasta las 7 de la tarde la cantidad de horas y multiplíquelo. Digamos, perdón, sí, pues, multiplíquelo por 5 y por 4 y va a tener la cantidad de horas mensuales dedicadas a su trabajo. Si es que, por ejemplo, tiene una línea que es boletas de honorario, entonces haga una estimación. ¿Cuánto dedicó para ganarse la cantidad de honorarios que se ganó? Si tiene un negocio, haga lo mismo. ¿Ya? Un, un tip útil para los que tenemos más mala memoria es ir a mirar el calendario, el Google Calendar. Entonces vaya a mirar enero, vaya a mirar febrero. Estoy diciendo grandes, no es necesario ser exacto, pero al menos entre en conciencia de la cantidad de tiempo que usted está dedicando para generar la cantidad de ingresos que está generando, porque la segunda buena derivada, después de darse cuenta cuánto dinero está ganando en cada una de las líneas de ingreso, es qué tan eficiente está siendo en el uso del tiempo. Y ahí va a aparecer, puede pasar de que líneas que hoy día tienen una pequeña participación en sus ingresos totales son muy eficientes generando ingresos. Entonces, ahí usted quisiera que eso ocurriese más que las líneas que tal vez tienen más participación, pero tienen son menos rentables en el uso del tiempo. Entonces, ahí hay una métrica que se llama ingresos por hora, que es tomar la cantidad de ingresos que usted genera y dividirlo por la cantidad de horas que usó para generarlo. Y de esa manera usted, además de ver evolución de los ingresos y diversificación de los ingresos, va a poder ver cuáles son las líneas más rentables en cuanto a su principal recurso, que es el tiempo. Sí, acá está considerando toda la fuente de ingreso que tiene este individuo. Por eso es que aparece simplemente el monto total de ingresos partido por una consideración de 42 horas a la semana por 4 semanas al mes. Y eso nos da 14.286 pesos la hora. Sin embargo, lo que dice el profe es un análisis mucho más riguroso y mejor, de hecho, porque te permite saber qué es lo que te está rentando marginalmente más respecto a tus distintas fuentes de ingresos. Y es sencillo de ver. Para que tú puedas ver eso, simplemente tendrías que poner el monto que tú estás percibiendo. Ejemplo acá, por tu trabajo tradicional es 1.200.000 y eso lo podrías dividir por la cantidad de horas que le dedicas a ese trabajo formal semanalmente. Pensemos que le dedicas 5 horas a la semana por 5 días a la semana, 5 por 5 por 4, y eso te daría la cantidad de horas que le dedicas al mes, y lo que te está saliendo es que estás percibiendo
pesos la hora por tu trabajo formal. Sin embargo, en el promedio, cuando tú consideras todas tus fuentes de ingresos, estás percibiendo 14.000. Entonces, tu fuente de ingreso tradicional te está rentando menos por hora que lo que te está rentando las otras fuentes tradicionales, porque las otras te están tirando el monto hacia arriba. Y ahí puedes desagregarlo por cuántas horas le dedicaste a tu emprendimiento o a tu tercera fuente de ingreso, sea cual sea. Y fíjate que otra derivada interesante es que te va a permitir también generarte objetivos para mejorar ese indicador. Entonces te va a permitir cuidar mejor el tiempo. Entonces, dado que, por ejemplo, tu ingreso por salario no va a aumentar demasiado, entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para invertir menos dinero en eso? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que en vez de salir a las 7:30, pueda salir más tarde o pueda salir a la misma hora, pero en realidad llegar al trabajo y dedicarme a otras cosas antes de comenzar a trabajar? O incluso, ¿cómo puedo ahorrarme tiempo? Tal vez pidiendo un día de teletrabajo y entonces ahí me ahorro 1 hora a la semana de desplazamiento o 2 horas a la semana de desplazamiento, etcétera. ¿Ya? Es decir, o los negocios también personales son bien satisfactorios, pero tienen el problema de que se te van metiendo mucho en tu día a día. Entonces, de repente, claro, te va bien, pero te va bien a cambio de invertir un montón de cantidad de tiempo en eso. Entonces, son métricas que hay que aprender a cuidar y a optimizar. A veces se vive mejor no ganando más dinero, sino que se vive mejor invirtiendo menos tiempo para ganar la misma cantidad de dinero. Sí. Bueno, y por supuesto ahí tú lo ajustas. Yo acá le puse 5 horas, pero no sé, pueden ser 8 horas y ahí te da que es significativamente menos lo que te está rentando tu trabajo tradicional respecto a tus otras fuentes de ingreso. Pero hay que darle esa segunda derivada de cuántas horas estás tú utilizando en cada uno de ellos. Y esta segunda métrica, profe, ahorro respecto a ingresos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que deberíamos ver acá? Tenemos un 20,71%. Esta la vimos hace poquito. Ahorro respecto a ingresos. Y tenemos los, el total de ingresos menos el total de gastos respecto a el total de ingresos. ¿Qué deberíamos ver acá, profe? Claro, a ver, otra métrica importante que habría que monitorear mes a mes, y esto también lo puedes monitorear si haces el trabajo de hacer tu diagnóstico financiero 2024, es el porcentaje de ingresos que se terminaron ahorrando en el mes. O sea, después de considerar el pago de todas las obligaciones financieras y operacionales, ¿cierto? Los hipotecarios y créditos que son financieras y las operacionales que son los gastos de vida, entonces te va a quedar un porcentaje que es el ahorro. Si ese ahorro tú lo divides por la cantidad de ingresos, vas a tener el porcentaje de ingresos que se transformaron en ahorro. Y nuevamente, hacerlo te va a permitir mes a mes preguntarte por qué hay meses que tu porcentaje de ahorro es mayor o menor respecto a la meta que tú te estás imponiendo, y te va a permitir también ponerte una meta razonable para el 2025. Porque si no ahorras nada hoy día y después te pones una meta que el 2025 quieres tener un 30% de ahorro de tus ingresos, probablemente te va a costar llegar, te vas a terminar frustrando y entonces vas a terminar abandonando ese desafío. Sí, 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 sí. Y otra cosa importante acá está un análisis que tú puedes hacer mes a mes, pero relevante que tú añadas una nueva hoja, puedes añadirlo de esta forma, añades una nueva hoja y puedes poner ejemplo tu métrica durante este mes. Pones enero y añades la métrica de ahorro respecto a ingresos y acá le das a cuánto fue en enero. Entonces, en enero tuviste una métrica de un 20,71%.
y febrero y marzo y abril y los que sean, idealmente que esto lo tuvieras durante el año pasado para que puedas hacer efectivamente eso, para que seas realista respecto a cuánto puedes ahorrar en relación a tus ingresos. Y ir manteniendo ese registro es importante. Acá simplemente, bueno, es fácil verlo. Estamos teniendo ingresos por 2,4 millones y estamos teniendo un total de gastos de 1,900,000. Hay un margen de que nos está quedando para la caja, porque no nos estamos comiendo todos los ingresos. Y eso es lo que estamos viendo acá, un 20,71% que estamos ahorrando. Y ese 20,71 es importante porque nos sirve como caja para futuros eventos en febrero, marzo, abril, cosas que puedan ir ocurriendo más adelante o idealmente para convertirlo en algún tipo de inversión. Algo que Mira, acá, profe, hay otra cosa que no lo tenemos incluido acá, no lo tenemos incluido como métrica, pero es cuánta liquidez tenemos para cubrir los gastos mensuales. Ejemplo, si ocurriera algo muy, muy malo, que vendría a ser este fondo de cobertura. Pensemos que no ocurre algo muy, muy malo. La caja que tenemos, tanto de corto como largo plazo, o como quizás un poquito menos líquida, ¿cuántos meses nos cubriría los gastos mensuales? Esta persona parte enero con 10 millones y esos 10 millones, si los ponemos acá, vamos a dejar eso, lo dividimos por el total de gastos, nos da cerca de 5 meses. Lo vamos a poner como número. Son 5,2 meses en los cuales tú tienes un fondo de cobertura de liquidez para hacerte cargo de todos los gastos. Es importante que también lo mantengas. Si a ti te da tranquilidad tener 5 meses dentro de la cuenta con los cuales puedes hacerte cargo de todas tus deudas, entonces bien. Pero si ves que eso, mientras va pasando el año, va disminuyendo y te va acercando a un 4, a un 3%, perdón, a 3 veces, y te estás poniendo muy riesgoso para no cubrir todo lo que tienes que ir pagando, entonces igual es una señal de alerta. Sí, sí. Bien, vamos al cobertura de deuda. Son 4 indicadores que me parece que son súper interesantes, a lo menos, ¿cierto? Hablamos de ingresos por hora, el porcentaje de ingresos que se ahorró y ahora vamos a la cobertura de deuda, que está relacionada con lo que decía Liro, que es cuántas veces tu margen operacional, ya voy a explicar cómo se calcula, cuántas veces tu margen operacional cubre tu deuda financiera, tu gasto en deuda, tu gasto financiero, tu gasto en deuda financiera. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el total de ingresos y le vamos a restar solamente los gastos mensuales, ¿ya? Y a esa diferencia le vamos a dividir por la suma de todas tus deudas mensuales, todo tu pago por deuda mensual. O sea, de esa manera, tú vas a tener un parámetro para saber al mes cómo está tu cobertura de deuda. O sea, cuántas veces tu margen operacional, que son tus ingresos menos tus gastos mensuales, son capaces de cubrir tu obligación de deuda. Como mínimo, nos gustaría a lo menos uno, ¿cierto? Uno es como, mira, me estoy gastando todo mi margen operacional en pagar deuda. Pero si baja de uno, entonces significa que vas a empezar a aumentar tu endeudamiento. Y al revés, pues, si es sobre uno, es saludable porque significa que tu deuda está controlada y tus ingresos son capaces de pagarla más que una vez, ¿cierto? Y eso te permite acumulación de dinero. Oye, profe, si es que esto comenzara a ser menos que uno, ¿cuál vendría a ser como el cambio inmediato? ¿Qué es lo que podemos hacer si es que alguien de la audiencia se da cuenta de que este número le da menos que uno? Bueno, hay que partir desde las cosas que están más dentro de nuestro círculo de influencia hasta las que son más difíciles de cambiar en el corto plazo. Yo creo que lo primero que se puede cambiar es el total de gasto. O sea, lo primero que habría que ir a mirar es si es que el total de gasto, el gasto mensual, perdón,
si el gasto Exacto. mensual es optimizable. ¿Ya? ¿Dónde puedo generar ahorros en el gasto mensual? O sea, hay que nuevamente entrar en conciencia, revisar en qué estoy gastando, ver las partidas que se están acumulando la mayor cantidad de gasto, ver si se puede optimizar y entonces apretarse el cinturón para que el margen operacional sea mayor, ¿cierto? Eh, Otra idea, pero que ya es más de mediano plazo, es obviamente aumentar los ingresos. Claro. Pero no sacamos nada con aumentar los ingresos si es que no somos capaces de controlar el gasto mensual. Entonces, lo primero sería controlar el gasto mensual y lo segundo sería tratar de aumentar los ingresos. Y lo tercero es revisar si alguno de estos deuda es posible refinanciarla. Eh, pero ahí hay que tener cuidado porque cuando tú lo refinancias, ¿cierto? Y lo pactas a un mayor número de cuotas, vas a estar pagando más gasto financiero a lo largo del crédito. Pero por otro lado, vas a estar bajando tu responsabilidad mensual de deuda y eso te va a permitir tener una mejor cobertura. Ahora, yo esa tercera idea la dejaría stand-by hasta que no sea capaz de controlar el gasto mensual y aumentar un poco los ingresos. Porque lo que pasa es que las personas que repactan deuda sienten un alivio de corto plazo, pero después tienden a volver a entrar en más deuda. Porque este relajo financiero se transforma en nuevamente relajo en los gastos mensuales y nuevamente tienen este impulso de querer comprarse algo, bueno, y usando nuevamente más endeudamiento. Entonces sería algo que lo dejaría al final. Sí. Entonces, ahí es clave esta parte de gasto mensual para que vayas viendo durante todo el mes en qué fuiste gastando y trabaja en conjunto con esto. Si estás teniendo un ratio menos a uno en cobertura de deuda, vas a tener que analizar todos los meses que has tenido este registro, descárgate las planillas y ve dónde estás cometiendo un error o dónde puedes ajustar. Y Exactamente. tenemos... Descargue ¿Mm? las planillas del banco. Enfréntese a los datos. Sí, Mire los datos. Si no sabe utilizar Excel o le cuesta, ábrase una cuenta en ChatGPT y en ChatGPT usted puede cargar el Excel y le puede ayudar, le puede pedir ayuda. Actúa como un experto financiero y dame un análisis detallado y un diagnóstico de cómo estuvieron mis ingresos y egresos en el mes de enero. Y ahí al menos enfréntese a esa realidad para que usted pueda detectar dónde están los puntos peligrosos que hay que resolver y dónde están las posibilidades para mejorar. sí. Oye, Y la profe, última, sí, llegamos al más, el más rico, el más triste, que es el crecimiento del patrimonio. Digo, el más rico, el más triste, porque depende de cómo te portaste durante el año. Si es que te descontrolaste con los gastos, si es que aumentaste mucho los créditos, entonces esto no se va a llamar crecimiento del patrimonio, sino que se va a llamar decrecimiento del patrimonio. En este caso es la diferencia, es un retorno normal en logaritmo entre el monto con el cual estás proyectando terminar y el monto de inicio de año, que nos está dando un crecimiento de un 6%. Pero ojo con esto, porque nos está dando un 6% porque nos hemos controlado un montón, o sea, o al menos estamos ahorrando mensualmente, pero piensa en que un par de meses te descontrolaste y este mes no gastaste 1.200.000, sino que gastaste 2 millones, te pasaste, chuta, acá, te pasaste mucho, te pasaste acá y te pasaste un par de meses. Entonces, si te pasaste un par de meses, fíjate acá, tuviste 4 meses gastando mucho más de lo que debiste haber gastado, entonces ya quedaste negativo. Y si te pasaste un mes más adicional, quedaste perdiendo un 2% anualmente respecto a lo que comenzaste el año. Así que esta claro, lógico, tu parte, patrimonio se reduce si es que en el mejor de los casos, incluso, Paliro, en el mejor de los casos, estamos hablando de una persona que tiene un saldo de 9 millones, en este ejemplo, de 10 millones, entonces
tiene esta posibilidad de salirse de madre y entonces reduce su patrimonio. Pésima noticia. Pero la realidad es aún más mala, que es que la gente enfrenta ese desmadre con endeudamiento. Sí. Entonces, no solamente reduce su patrimonio real, porque el patrimonio real es el patrimonio menos la deuda, ¿cierto? Sino que además se endeuda. Y entonces el círculo de estrés financiero es mucho más potente. Y nuevamente volvemos a tener problemas en el lado de cobertura de deuda, de porcentaje de egreso, de porcentaje de ahorro. Esto nos hace dormir peor, preocupado, tener peores relaciones personales, entonces la capacidad de generar ingresos también se ve dañada, y realmente se desordena la cosa y cuesta mucho más empujar el carro. Sí, 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 sí. A modo de conclusión, es importante, profe, considerar esta zona de ingresos, cómo estamos percibiendo el dinero que entra dentro de nuestra cuenta, pero probablemente el gran partido se juega acá, en esta zona tanto de gastos mensuales como nuestro endeudamiento. Una persona que está percibiendo menos ingresos va a tener que ajustar necesariamente su zona de gasto mensual para al menos quedar parejo respecto a lo que está gastando, idealmente comenzar a ahorrar. Si en, Exactamente. al- si en algún caso te desmadraste y te pusiste pero loquete, entonces eso te va a perjudicar y lo vas a ver finalmente acá en el crecimiento de tu patrimonio. Un mal indicador es que esto te dé negativo, que tu deuda cobertura comienza a ser menos que cero y que tus ahorros respecto a los ingresos también sean negativos y que por supuesto mientras vaya pasando el año, tus ingresos respecto a las horas que estás trabajando comiencen a disminuir. Queremos que empieces a ganar más dinero respecto a las horas que trabajas y para eso y bueno, producto de eso puedas disfrutar más tiempo de hacer las cosas que realmente te gustan. Exactamente, sí. No, yo creo que a modo de resumen de este episodio, escúchalo varias veces. Si lo quieres ver, velo por YouTube para que veas la planilla que estamos utilizando. La vamos a mandar el día jueves, así que suscríbete a www.inversapiens.com y vas a tener desde el jueves, que es como jueves 12-13 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, tiempo suficiente para hacer tu diagnóstico 2024, para enfrentarte a tus números financieros y en base a eso generar planes para el 2025. Y como decimos, al final hay círculos de influencia, o sea, lo más cercano a lo más rápido es que tú puedas controlar tus gastos. ¿Ya? Duele, es complicado, es doloroso, pero es lo más fácil en términos prácticos, ¿cierto? Mentalmente es difícil, todo es difícil mentalmente, pero es lo más práctico. El segundo es comenzar a impactar en tu ingreso. Y el tercero es a nivel de endeudamiento e inversión, ¿verdad? Porque tú los mercados no los controlas. Tú puedes tomar buenas decisiones de inversión o malas decisiones de inversión, buenas o malas de endeudamiento, pero al final las tasas y las rentabilidades tú no las controlas. O sea, es mucho más difícil generar grandes impactos en ese nivel. El mayor impacto es a nivel de gasto, el segundo mayor es ingreso y el tercero ya es cuando formaste buenos impactos a nivel de gasto y de ingreso, el resto de las cosas van a venir más fáciles o van a estar más al alcance. Sí. Así que eso es, espero que les vaya muy bien, que tenga un muy buen fin de año. Aquí ya tiene tarea para que comience a hacer su diagnóstico 2024 y entonces tenga todo lo que necesita para comenzar un 2025 lleno de crecimiento financiero. Gracias, Aliro, y nos vemos en otro episodio más de este tu podcast de inversiones llamado Inversapiens. Chao. Chao, que estén bien.